Om Narayana Shanti Om Narayana Shanti Om Narayana Shanti Om. No es sencillo presentar a alguien tan generoso como Emilio Fiel, Millo, pues son tantas y tantas las cosas que ha hecho, impulsado y desarrollado que se necesitaría un tiempo sin tiempo para transmitirlo. Sin duda podríamos decir que Emilio Fiel, Millo, es una de esas almas antiguas que decidió encarnarse en este tiempo para apoyar a Gaia y a la humanidad en un nunca visto proceso de ascensión. Desde muy joven tuvo sus primeras experiencias con otros planos y ya tomó la decisión de rendirse a la voz del espíritu y convertirse en un amante y guerrero de la diosa. En 1977 fundó la Comunidad del Arco Iris, que guió durante 10 años, la más grande en esos momentos de Europa. Después se retiró y comenzó una etapa más cercana al chamanismo. Contactó con los ancianos mexicanos, de los que heredó algunos de sus linajes. Actualmente imparte y dirige cursos en la Escuela Cris Gaia y hace conferencias, charlas, talleres y sanaciones chamánicas individuales, entre muchas cosas. Es autor de más de una veintena de libros. El último, Eres mi diosa, está dirigido a todos, aunque en especial a los hombres. La primera parte de una trilogía que aborda la masculinidad amorosa y consciente, los misterios del dios-diosa que cada uno es. Hola a todos, estamos aquí con Millo, en la Casa del Tíbet, y para empezar esta entrevista, antes me gustaría hacer una pequeña introducción para que sepáis un poco por qué estamos aquí o por qué yo he hecho todo lo que he podido para estar aquí hoy con él. En el 2011 yo tuve una experiencia en la que tuve una conexión directa con la divinidad que soy, que es, que somos, en Dolby Surround y HD. No tenía ni idea de espiritualidad y el descenso fue muy confuso y tan confuso que no sabía lo que estaba pasando, creía que me estaba volviendo loca, etc. Cuando pedí ayuda, en ese desconcierto mis padres me llevaron al hospital y estuve en el psiquiátrico ingresada. Cuando salí de allí, yo sabía que, aunque lo había pasado muy mal en ese desconcierto, y creer que me volvía loca y, bueno, terrible, yo sabía que había ocurrido algo sagrado, una verdad, y yo la había reconocido. Y decidí no tomar la medicación y poco a poco, pues, acercarme a otras versiones de qué había ocurrido. Entonces, uno de los vídeos que vi, así que desde aquí agradezco a la Caja de Pandora y todos los compañeros que hacen difusión de este mensaje. Os doy las gracias porque yo me he sanado gracias a este compartir de forma altruista. Pues uno de los vídeos que vi fue una entrevista de Millo con Miguel Celades, en la que él contaba que la energía del sol era tan potente, que había personas que al tener acceso a esta energía, algunos iban a sentir al Cristo y otros iban a tener alucinaciones. Y que muchas personas, no sé si lo recuerdas, porque como hablas tanto igual no te acuerdas, pero yo me acuerdo mucho. Y que habían personas que iban a ir a hospitales psiquiátricos con cuadros esquizoides y psicóticos porque no iban a saber digerir esa experiencia, digerir esa energía. Cuando yo oí esto, también otras cosas, ¿no? Como el amanecer galáctico y todo lo que ya, todos los que estamos viendo estos vídeos ya conocemos, cuando vi estas palabras exactas, pues sentí una gran paz. Y después de estar allí en el hospital psiquiátrico con esos compañeros hermanos que están tan confundidos, yo me siento con la obligación de, teniendo el privilegio de estar aquí con Millo, de hacerle unas primeras preguntas antes de entrar en otros temas como el 2014, etc., como desde su visión, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Qué son las enfermedades mentales que tantas personas están padeciendo en este momento, ¿no? Y esa es la primera pregunta. Pues son experiencias espirituales mal llevadas por falta de cultura espiritual, desde luego. Experiencias en que se oye una voz paralela a nosotros, la voz del ser, y se convierte en un enemigo.
a la que no hacemos caso y cada vez va más en contra de nosotros, experiencias visuales en las que aparecen realidades de otros planos, de cuarta dimensión, que no están presentes en tercera y que de alguna forma al verlas, porque también está lleno de mundos y de seres esa dimensión, pues no podemos de alguna forma integrar esas cosas, no podemos entender que haya un juego en el nahual y un juego en el tonal. Como digo, que hay que ser impecables en la dualidad y hay que fundirse en la unión, pero no podemos estar en la unión mientras conducimos, mientras comemos, mientras estamos en una relación de trabajo, mientras estamos ahora hablando nosotros. Puede uno tener el recuerdo de la unidad, pero tiene que manifestarse desde la dualidad que permite el lenguaje. Así que estas personas que están muchas veces solo han tenido eso, experiencias de grandes conciertos a nivel interior, visiones y luces cuando se abre Ajna Chakra. Pero Ajna Chakra también es el centro de energía propio de la Matrix, propio de las visualizaciones, es el que más falsea la realidad. Las sensaciones, por ejemplo, son bastante más reales que las visiones casi siempre, aunque es muy pequeño el porcentaje. La visión tiene un 75% de nuestra energía y un 12, 13, 15% de la audición. Queda muy poco para el olfato y para la sensación, pero son las energías más poderosas, son las energías del Tantra, básicamente. Son un porcentaje muy pequeño de la energía global y sin embargo son las que más nos pueden conducir al éxtasis o a la fusión. Bueno, las personas que están ahí entran en un mundo paralelo debido a conflictos ya dentro de su propia vida y de la relación de amor con su propia familia y sus padres esencialmente. Una de las claves básicas para los hombres es el exceso de emotividad producido por el plexo solar que el hombre no sabe administrar y que de alguna forma le abre al caos femenino, al caos ese de enloquecimiento en que pierde el control con la realidad. En la mujer normalmente sucede una ruptura entre el vientre y lo alto de la cabeza, entonces la mujer normalmente entra en estos procesos más por haber vivido una realidad que empieza en el plexo solar hacia lo alto y cuando los dos mundos, el vientre por un lado y la cabeza por otro, se manifiestan, la experiencia interior se manifiesta, pero al mismo tiempo no sabe uno controlar la energía del bajo vientre, pues produce lo mismo, produce unas sensaciones tremendamente oceánicas, pero que acaban produciendo temor en nosotros, produciendo una sensación de que ahí vamos a perdernos. El miedo esencial, que es el miedo a dejar de existir como ser, el miedo a dejar de ser. Ese es el miedo que se manifiesta en el brote esquizoide, que finalmente, como en todas las tradiciones, debiera ser considerado como algo sagrado, como un brote místico. A los locos dentro de las tradiciones se les considera como personas que están teniendo vivencias que aún no saben administrar, pero que muy pronto sabrán. Esto en este sentido, y por ejemplo, una persona que tiene depresión crónica, que es como la tristeza y que lleva como muchas mochilas, estas personas, ¿qué les ocurre? Bueno, han creado un sistema que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? El sistema de la negatividad, el sistema de que los demás son culpables, de que la vida es muy dura, de que ellos no son capaces de hacer nada y que no tienen la fuerza suficiente para afrontar las cosas. Este sistema, que es un sistema de falta de autoestima y producido muchas veces por el desprecio del padre masculino a la autonomía de la hija, o por el desprecio o la falta de cariño que hay en la infancia, lleva después a procesos en los que la palabra llega a ser demasiado importante y no la experiencia. Entonces estas personas crean un mundo y crean un mundo en el que todo es negativo, en que venimos aquí para sufrir, y aunque hayan desaparecido los principios religiosos que en la Edad Media estaban detrás de todo esto, continúan igual en la vida, ¿no? Un pequeño obstáculo se vuelve algo insuperable y no tienen capacidad para sacar su energía, tienen fugas de energía por todos los lados, especialmente por la zona sexual, por la zona del plexo solar, por la zona de la garganta. La zona sexual pues tiene que ver con la represión, tiene que ver con el exceso de masturbación, puede tener que ver con experiencias muy negativas con lo masculino, por ejemplo, ya que la depresión es más femenina, es un hecho más femenino. Tiene que ver más con experiencias muy duras con lo masculino y de alguna forma sensaciones de abandono, de rechazo, de sensaciones sobre todo lo que significa que no hay un vínculo con el amor, ¿no? En la zona del plexo está ese juego de emociones negativas, ¿no? Que cuantas más hay, más vienen.
Y si tú no sabes afrontar eso con un sentido de alegría, con un sentido de orden que disuelva esa fuerza, eso se convierte en una realidad que son muros a tu alrededor, en la garganta que expresa el decir tu verdad lo antes posible, el decir la realidad de tu ser lo antes posible, que necesita el canto, que necesita de alguna manera que tú intentes encontrar lo que te define y no seguir con los procesos autónomos, rutinarios, los refranes y las frases aprendidas desde antaño y en la escuela. Pues cada uno de esos centros, cuando está abierto y cuando hay fugas, finalmente la depresión crónica es como un brote esquizoide, solo que llevado al punto de no perder contacto con la realidad más inmediata. Pero siempre en ambos casos hay dos centros que tienen fugas. Con un solo centro nunca hay brote esquizoide. Para que haya un brote esquizoide tiene que abrirse la garganta y el plexo por lo menos. Y la depresión profunda es exactamente igual. Entonces hay una gran negatividad unida a tu palabra es un conjunto de desgracias puestas en fila para los depresivos y un conjunto de alucinaciones puestas en fila para los que están en un brote esquizoide. Si pierdes y tienes una sola fuga en la energía, una sola herida en el velo etérico, normalmente no se produce nunca un cortocircuito. Yo siempre he comprobado que hay por lo menos dos grandes aperturas que te hacen perder la vida, es decir, ya no eres tú mismo. Ya esa energía que viene a través de ti, esas sensaciones toman el mando y tú no tienes una unidad a tu alrededor. Entonces, estas personas, y si se abrieran a los conceptos de la energía, de los chakras, de todo esto, sería una manera de remontar este tipo de cosas, de integrarlas, En Arcoiris afrontamos la esquizofrenia de una manera que nadie más había hecho. Es decir, y allí la gente salía rápidamente. Fue la comunidad más grande de Europa en su momento, entre los años 77 y 87, y lo que importa es entender que cuando la gente ve que lo que desean lo realizan otros y son tan más locos que ellos, rápidamente entran en cordura. Esta gente volvía rápidamente a su ser en cuanto veían a gentes que sus locuras, las que eran rechazadas por el entorno social, allí se podían hacer con suma facilidad, pero eran superados ampliamente por cualquier hombre o mujer que pasaba por ahí. Decían, estos sí que están locos, y no yo. Y volvían a su centro. También enseñamos a salir del mono, que entonces se consideraba absolutamente imposible de atravesar, y allí salió mucha gente de aquella situación, y dejó las drogas duras. Bueno, es decir, que si hubiera un entorno en el cual se permitiera como niños a estas personas manifestar su estado interior y plasmarlo a través de la imagen, la pintura, de los actos, de los bailes, de los gritos, si hubiera un entorno liberador en medio, saldrían rápidamente en 3 semanas de cualquier brote y mucho más sanos que antes de empezar el brote. Esto no es un juego de destrucción, se vuelve destructivo a través del control que hacemos después sobre estas gentes. Es una experiencia mística que aún no se ha comprendido. Eso es lo importante. Eso se apagó. Sí, porque se... No sabía si seguía adelante. Sí. Vale, vamos a pasar al 2014. Recuerdo... Bueno, la pregunta es en el 2014, ¿y cuál es la energía que se mueve? ¿Cuál es la vibración que más impera? Y yo recuerdo en una entrevista que comentabas la primavera del 2014. No sé si ocurre algo energético allí a tener en cuenta. Bueno, hay que entender que hemos esperado 40 años a que venía el 2012. Luego ha habido 9 meses de periodo de gracia hasta el otoño del 2013 y ha empezado por fin la Tierra a removerse. Removerse la Tierra significa purificar los elementos. Por tanto, grandes catástrofes por aquí y por allá, pero que finalmente son necesarias para que la Tierra pueda ascender. Este tiempo es el tiempo que hemos buscado desde hace muchas vidas, y cuando solo falta que encima nos lo tomemos a mal. Serán tiempos duros, pero ¿quién le va a hablar de un apocalipsis a quien ya está viviendo una guerra a su lado? O a quien ha muerto su pareja, o a quien siente que su hijo está enfermo muy grave. Ya ha llegado el apocalipsis a su casa. Apocalipsis significa gran dolor para aquellos que estén encerrados en sus concepciones de negatividad y que no quieran perder su personalidad, y gran gozo y maravilla para todos aquellos que estén dispuestos a perderse, a disolverse en un movimiento mucho más global. Hoy en la vida cotidiana, disolverse y perderse son palabras muy raras, pero finalmente he dicho hace un rato, este camino espiritual es un camino para suicidas, porque nunca sobrevives, nunca sobrevive tu falsa identidad.
Así que al final se trata de saber que hay una energía, dejarse llevar por esa energía, dejar de tener miedo, afrontar cualquier cosa, desde la charla de hoy hasta cualquier cosa con autonomía, con alegría, sabiendo que no te va a dar ni te va a quitar nada, que tú eres un canal para que eso se exprese sin necesidad de prepararlo todo matemáticamente. Y cuanto más vivo esté, más a fondo entra a las gentes. Porque las gentes creen que son las palabras la clave. Y el problema nunca son las palabras, es la energía que se vehicula a través de las palabras. De tal manera que las palabras pueden ser muy duras, muy blandas, muy cariñosas, pero si no hay energía y solo hay deseos mentales de llegar a frases poéticas, no pasa nunca nada. En cuanto la energía baja y sale, no puede ser encauzada en palabras ordinarias. Necesitas palabras de choque, porque no hay suficiente en el lenguaje ordinario para eso. Necesitan que entren de una cierta manera el compartir el ser. Porque ¿qué es una reunión? Pues un compartir del ser, nada más que eso. Tú compartes lo que eres con otras gentes. Bueno, pues de la misma manera aquí ha empezado la limpieza. 53 bajo cero en Chicago, como decía, un gran temor que el volcán más grande del mundo, Yellowstone, pueda estallar en los próximos meses. Inundaciones por todos los lados, volcanes, sobre todo submarinos que están despertando, una docena en acción, terremotos. Bien, los elementos tienen que limpiarse. Según se va limpiando, nosotros nos vamos limpiando. Por tanto, es un tiempo increíble. Porque además de esos terremotos, hay también un sinfín de regalos. En 40 años nunca he visto lo que he visto en este último año. La capacidad para entrar en silencio en minutos. Hemos hecho una meditación que ha durado 18 minutos. Y más de la mitad de los presentes, ampliamente, 70-80%, han dicho que han entrado en silencio y muchos me han dicho, es la primera vez que entiendo lo que significaba el silencio. Y hemos estado 18 minutos, sin saber nada, sin que nadie sepa qué voy a decir, sin que hayan hecho las técnicas brevísimas que hemos hecho como preparación, y hemos entrado ya allí. La idea, ¿cuál es? De que por fin entienda uno que el silencio es tan gratis que nos aterroriza, que el silencio exige un abandono ya de nuestra personalidad, y dejar todo al lado, y dejar las preocupaciones, las emociones, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, y ser absolutamente nada. Por eso es tan sencillo el silencio, un regalo que siempre tenemos todos, que no exige ningún esfuerzo, y que solo exige que hayamos comprendido que es el momento de dejar las resistencias. El 2014 nos trae eso, regalos, experiencias de encender el fuego interno en vida, vivencias en el otro plano, el plano del otro yo, de la ensoñación consciente, muy poderosas, vuelos compartidos en ese plano de la ensoñación. El silencio, que es la madre de todo esto. El silencio desde el silencio se entra en otros mundos, en el nahual, en la ensoñación, en el vacío. Pero no un vacío ausente de palpitar, un vacío luminoso creador de la vida, no un vacío estéril, un vacío poderoso que nos hace uno con todas las cosas. Bueno, pues la capacidad de experiencias a nivel de la escuela se ha multiplicado por 30, por 50 en estos últimos tiempos. Por eso es tan importante que todos nos reciclemos un poco. ¿Y las guías cuáles son? Pues ya no son como antes, no son las viejas tradiciones. He vivido toda mi vida dentro de media docena de grandes tradiciones. Y el fin del tiempo era eso, señores, las tradiciones nos llevan hasta aquí. Y ya con dificultad los últimos 20 años. Pero ya no pueden llevar más. Lo que viene es absolutamente nuevo. Nadie puede haber pensado en ello. ¿Por qué es eso que viene? La ascensión de un planeta con todas las almas vinculadas a esa ascensión y con conciencia abierta con ella, con esa misma planeta. La planeta debiera ser femenina siempre. La planeta. Sí. Entonces, el centro de todo lo que vivimos, ¿qué es? Vamos a ascender en grupo, o todos o ninguno. Y eso nunca se ha experimentado. Así que se está haciendo, buscando soluciones en los planos internos de los llamados maestros ascendidos, de Sananda, de los Melquisedec, de las estrellas de María. Se están buscando soluciones prácticas, sabiendo que el amor es la clave, pero no sabiendo bien cómo introducirlo en la vida diaria. Y encontrando fórmulas para hacerlo. ¿Qué tenemos delante? Pues que realmente el tiempo se ha acabado, los elementos empiezan a moverse y la primavera va a ser calentita. Entonces no os extrañemos de todo esto, ni creamos que esto es algo tremendo. ¿Cuál es, para terminar, nuestra gran defensa? Encender el cuerpo luminoso. Todo lo que signifique ser conscientes de una envoltura viva. Es una nave estelar, es autoconsciente, no es energía y una cerilla quemándote el dedo.
Eso es sabiduría de Dios. Cuando se enciende eso, no hay contingencia, accidente ni enfermedad que pueda contigo. Ni existe la mala suerte, ni existe la casualidad. Solo existe la capacidad de movilizar todo lo que sucede a tu alrededor desde la conciencia y salir indemne de cualquier cosa. Así que lo mismo que en la Atlántida, ese es el trabajo que hemos de hacer. Abrirnos a esa vibración. Porque hoy la clave no es la respiración. Hoy la clave no es la respiración para meditar. Es la vibración luminosa. Es la esencia del cuerpo que tenemos que despertar. Y ese cuerpo no respira. Ese cuerpo vibra. Así que nada más, eso quiero hacer hincapié en estos 3 puntos así, sistemáticamente en los próximos tiempos, porque hasta que no entremos en ello no vamos a poder encontrar soluciones. Y entonces, ¿podríamos decir que todo está cumplido? Es decir, esto se va a producir, vamos a ascender todos, es una cuestión de tiempo dentro del no tiempo. Sí, existen historias en el futuro que explican cómo los pequeños humanos lograron resolver su dificultad enorme con el mundo reptoide, con los Illuminatis, con la oscuridad, y salieron victoriosos de esa batalla. Así que el futuro ya tiene las historias de nosotros luchando aquí, con una sonrisa o con un grito, unos por la libertad en las calles, otros por evitar leyes condicionantes que quitan el movimiento libre, la conciencia libre entre las gentes, otros meditando en la montaña, otros en el amor, otros con sus problemas, pero todos colaborando. Eso no significa que vayamos a ascender todos. La ascensión es un hecho voluntario e individual. Si no hubiera libertad para elegir, no habría ningún mérito en esto. ¿Y cuál es la libertad para elegir? Que uno puede defender su personalidad tanto que no se acomode al camino de la ascensión, sino que siga por otros caminos laterales. A muchos millones de kilómetros de aquí, en otro lugar, las almas se mueven con libertad por esos mundos. ¿Bien? Ahora que hablabas de reptiloides, ¿no? Yo ahora me encuentro a veces con personas que dicen, hay mucha oscuridad, tienes un oscuro, o sea, en estos términos, ¿no? Y que tienen miedo, ¿no? a que las razas oscuras hagan algo. ¿Qué dices tú al respecto de esto? Yo digo que la gente es miope. Entonces, si quieren ser mediums, que vean también que vean el sol que subyace detrás de cada pequeña nube. Y como no son así, sino solo quieren desarrollar el miedo, pues son la nueva mediunidad, la nueva forma de extender el temor por el mundo. Entonces, durante un tiempo estaban los gurús. Yo formé parte de esa familia hasta que dimití de ella. Después vino las canalizaciones, mucho más peligrosas, porque era el último mono canalizaba a Dios y esa era la verdad absoluta. Solo hay una canalización posible, la del ser. Y esa canalización es la canalización del yo soy. Y como te he dicho, el yo soy es un no soy, no hay nada detrás, no hay nadie detrás. Es solo una energía que lo inunda todo y que está en todas partes. Así que cuando tú aprendes a disolverte y a desaparecer, en ese momento, es cuando alcanzas ese vacío luminoso que todo comparte y que no es tuyo. Así que no hay nada como el yo soy, es solo un camino en medio del proceso. Estas gentes extienden el miedo y hoy en día más que nunca hay que distinguir los caminos que vienen de los planos astrales y los que vienen del espíritu. Cuando vienen del espíritu se trata de encender ese cuerpo luminoso. Cuando vienen del astral juegan a través de emociones y de temor y juegan a través de intereses personales. Así que hoy hay ciertos instrumentos como la energía entrando por el lado derecho, como el encendido de la corona de las 12 estrellas, esa corona de espinas que se convierte en corona de majestad cada vez que estás en contacto con alguien despierto. Así que hay muchos signos, el encendido de los 3 fuegos, cuando alguien de verdad ha conectado con el espíritu. No te puedes equivocar. Hay unas cuantas experiencias, unas cuantas sensaciones internas que son de alguna forma irrebatibles. Cuando hay una sensación de pesadez, de absorción, ¿no? Pues eso es lo que significa ser un vampiro, ¿no? Alguien sin sentimientos, como decía antes, frío, que no se refleja en los espejos, que no aprende de ti, que no aprende del otro que está ahí y que de alguna forma se mantiene siempre absorbiendo energía y sin manifestar sentimiento. Estas gentes muy frías, muy intelectuales, estas gentes que también tienen otra contrapartida, como decía la de Peter Pan, ¿no? No tiene sombra. ¿Por qué? Porque se ha negado a ver su sombra. Ha negado su sombra porque no quiere ver que fue abandonado y el sufrimiento por el que pasó. Entonces se convierte en un puer eternus, en un adolescente inmaduro para siempre.
hasta que recibe el primer beso de Wendy y esto lo solidifica, esto le da sustancia. Estos seres tienen forma pero no sustancia. Los vampiros, las gentes que se alimentan de los demás. Y Peter Pan comienza a crecer después de ese beso y puede entrar en la vida de nuevo y abandonar una vida de ficción, esa vida de alucinaciones de la que hablábamos antes con los brotes esquizoides, y entrar en un mundo en el que, abriéndose a esas realidades, no sea arrastrado por ellas. O sea que, de algún modo, solo existe la propia sombra, ¿no?, la que hay que vencer, y cuando uno ve la sombra en el afuera, cuando la ve desde arriba, la ve iluminada, o sea, ve luz en ella. Claro, si tú no tuvieras un reflejo de empatía con la sombra del otro, a través de tu propia sombra, no verías sombra, solo ves la realidad. La gente no tiene sombras, tiene experiencias. Una gente con un cáncer está viviendo una experiencia, no está viviendo una sombra. Es muy fácil decir, yo soy luminoso. Por eso cuando digo la frase de que hasta uno no sepa distinguir entre el bien y el mal, no ha comprendido nada. La gente se revoluciona, pues está tan acostumbrada a que le vendan el bien. Pues el bien es el que aprieta los botones de las batallas, los botones de las bombas. ¿Tú has visto algún hippie apretando botones de carros de combate o botones de cazas disparando? No, no hay nunca nadie así. Lo que importa es que es la buena gente la que aprieta los botones. A ver, cuando tú has iluminado tu sombra, ves la sombra iluminada de los demás. Y cuando tú estás en tu sombra oscura, ves la sombra oscura de los demás. Pero la sombra no solo es oscura, también es dorada. Hay cosas maravillosas escondidas en el cuarto de los trastos. Así, cuando ves esa sombra maravillosa, es cuando ves la sombra iluminada. Los dones espirituales que tienes, la divinidad que eres, el vínculo Dios-diosa que hay en tu interior, la capacidad de inmortalidad. Esas son la sombra luminosa. Esa sombra dorada es la que puede descubrirse también en los demás. Y cuando descubre esa sombra, las nubes que ocultan el sol son tonterías temporales de 10 minutos, aunque ocupen 10 años a veces o una vida entera. Así que hay que acabar ya con la mediunidad. Hay que acabar con los mundos astrales como guías de este tiempo. Hay que aprender a entender cómo los seres de espíritu transmiten espíritu. Y los seres vinculados al mental, emoción, corazón, transmiten emotividad y transmiten mente, por muy bonita que la decoren. Y bueno, eso es lo que para mí significa que cuando hay mucha blandura en la gente hablando de luz, yo les meto siempre un ladrido. ¿Qué significa? Pues eso, tú eres un monje, te has iluminado y llevas un saco. Cada vez que ves a un monje le pides una rupia, que lo va a sacar de quicio porque no pueden tocar el dinero y cualquiera lo sabe. Y cuando ves a un niño le regalas un juguete. Ya está, ese es el Buda feliz. Pues ese es el juego, provocar a aquellos que viven en un mundo de ficción llena de buenos, bonitos, luminosos, maravillosos, creyendo que por hacer una oración cada noche van a alcanzar la conciencia cuando no son capaces de entrar en el cuarto de los trastos y ver que aún odian a gentes de su propia familia, a personas que están ahí en medio, que tienen miedos por todo, que no soportan ni las serpientes, ni las cucarachas, no soportan la mitad del mundo insectoide y muchos de los reptiles, que les tienen pánico. Estas cosas hay que limpiarlas. Es igual lo que reces, eso no sirve para nada, mientras tu conciencia no esté armonizándose con esas cosas que has negado. Eres esclavo de lo que niegas, de lo que rechazas. Así que mira lo que rechazas y verás tus esclavitudes. Mira lo que amas y verás tus libertades. Ese es el juego que tenemos delante. Abajo en la ponencia hablabas de sexualidad tántrica, sagrada, y la pregunta que no te he hecho abajo, porque la quería hacer aquí, era, ¿se puede hacer una sexualidad sagrada en uno mismo, solo? De hecho, ese es el camino ascético de los grandes yogis. Así que el camino ascético es hacer, y muchas de las líneas tibetanas también, hacer el amor con tu propia dakini. Una dakini que llega y hace amor en los planos sutiles, no en los planos físicos. Pero además de eso, uno tiene que aprender a que cuando hace ese trabajo, cuando está como hombre, tiene una mujer, una dakini encima que le está enseñando, tiene que sentirse dakini siendo penetrada por él. Igual que una mujer tiene que sentirse Shiva penetrando a la mujer que es. Tiene que sentirse en los dos papeles. Así que al final el amor se hace entre Dios, diosa. Esa es la única alma gemela que vas a encontrar jamás.
Puede acercarse a alguien mucho siempre que tú seas una persona que ya se vincula a la unión Dios-diosa. Entonces, tu expresión es ya suficientemente pura para que encuentres una pareja que tiene una expresión pura. Y eso se parece lo más posible a esto. Pero nunca es así para siempre. La clave es que tú tienes que hacer el amor con tu otra contrapartida, con la contrapartida divina de la diosa como hombre o divina del dios como mujer. Y en este sentido, las personas que unen el polo femenino que está abajo con el polo masculino que está arriba, la energía con la conciencia, hacen el amor entre ellas. Ese es el camino del Tantra blanco también. Y el camino místico por excelencia, ¿no? Que de alguna forma tengas a un Cristo al que amas, siendo una monja, y tú te sientas unida a Él y te sientas entregada a Él. Los hombres tienen muchas más dificultades porque nuestra tradición ha destruido los símbolos de las mujeres fuertes y han dejado solo, como digo, a una madre dando teta a su niño. Así que los curas, los obispos, todos los cristianos masculinos mueren muy mal, no saben a qué dirigir su energía. Y eso es una falla enorme del sistema cristiano, enorme. Bueno, pues sí, el trabajo de la unión en realidad tiene que hacerse en nosotros aunque tengas pareja. Como esto no funcione dentro, nunca funciona fuera. Es decir, ¿cómo tratas a la mujer? Como tratas a la mujer que eres. Si tú amas a la diosa que eres, amas siempre a la diosa fuera y siempre respetas lo femenino. ¿Y a quién se le puede ocurrir, como decía, querer hacer el amor con alguien que no te ama? Es una enfermedad. ¿Cómo es posible que quiera estar con una mujer que no te quiere? Por eso decía, cuidado. El rencor que el hombre tiene por lo femenino, rencor que se expresa en querer dominar a la mujer, querer violarla, querer hacer el amor con ella aunque no quiera, querer manipularla, querer manejarla, la prostitución, todo el juego ese, lo que implica es un tiempo muy lejano, ya olvidado, en que el hombre fue destruido por lo femenino, fue manipulado por ello, en que no tenía ninguna autonomía, se sentía castrado y su palabra no valía nada. El tiempo, como decía, en que los dioses eran los señores de la tierra, Pan, Cernunos, Dionisos, en que el mundo de lo femenino era un mundo matriarcal muy poderoso y los hombres se sentían destruidos por lo femenino. Eso es lo que creó esa sensación de oposición, como ahora la violencia masculina crea una sensación de oposición contra lo masculino, contra los dioses masculinos. Ese juego tiene que armonizarse de una vez ahora, juntando esas dos polaridades en nuestro interior. Nunca en el 2 hay conciencia, solo en el 3. En la síntesis que se produce cuando ambos extremos se juntan y tú los miras desde arriba del triángulo, sabiendo que ambos son sagrados, que ambos son verdades relativas, lo bueno como lo malo, la salud como la enfermedad, la vida como la muerte. Da igual lo que sea, cualquier dualidad, hay que mirarla desde un punto en que ambas esquinas tengan el mismo valor, lo bueno como lo malo. Experiencias. Hemos venido aquí a experimentar, esa es la clave. Ya una de las últimas preguntas. La Tierra, los elementales, muchas personas pues están despertando a los elementales, a las hadas, pues supongo que es la llamada de la Pachamama, ¿no? Que la gente siente. Entonces, tú, como amante de la diosa y de la tierra, ¿cómo podrías explicar lo que son los elementales, cuál es su propósito, cómo conectar con ellos y qué intercambio puede haber, qué relación puede haber? No habría vida si no hubiera un mundo elemental. Pero tanto es así que los hijos verdaderos de la tierra son los elementales, no nosotros. Nosotros venimos de las estrellas y ha habido manipulación para la creación de nuestros vehículos. Por otro lado, hay linajes élficos de seres que vienen muy vinculados a la propia tierra. Y aún más todavía, habría que decir, ¿por qué en el vacío mi sonido no llegaría a tus oídos? Ni podrías ver el cuadro que tenemos delante. ¿Y por qué aquí en la tierra escuchas y ves? El mundo elemental no solo son los gnomos, las sílfides y las salamandras. Es un espacio que permite la vida y un espacio que está vivo. La Tierra está viva. ¿Por qué a 1000 kilómetros encima no se puede oír ni ver prácticamente de la forma que lo hacemos nosotros? Pero sobre todo no se puede transmitir esas ondas de sonido, por ejemplo. Y ahora entre nosotros se transmite. ¿Por qué allí está oscuro y aquí, 1 millón de kilómetros más cerca,
más lejos del Sol, perdóname, se ve. ¿Por qué la luz se ve? Si simplemente subes más allá de la estratosfera y de la ionosfera y no se ve, ¿entiendes? Así que no entendemos el misterio de la Tierra. Y ese misterio está lleno de vida por todas partes. En ese misterio el mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo de los elementos, todos ellos se sustentan sobre un soporte energético. No habría un gusano que se mueve si no hubiera una energía alrededor del gusano. Pues de la misma forma no puede existir un planeta sin una energía que acomode toda la fuerza del planeta, ni una galaxia sin un ser que hoy no podemos entender cómo tiene que ser, que la abarque toda, ni un universo que la abarque todo. A eso llamamos Dios, no a alguien, sino a esa conciencia que lo unifica todo. Bueno, en este sentido, el mundo de los elementales es un mundo tremendamente vivo y poco humano. Poco humano significa que muchas veces es implacable. Y muchas veces no es muy chistoso. Es un mundo que tiene sus propias leyes y que no son las humanas, sobre el bien, sobre el camino, sobre ayudar al peregrino. Es un mundo que está muy, 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 muy cabreado contra la humanidad. Los seres más elevados que han descendido a la Tierra no han utilizado cuerpo humano. Los cetáceos tienen una evolución más elevada muchas veces que los seres humanos, pero los seres más elevados que han descendido a la Tierra son las secuoyas. Los espíritus de las secuoyas, que conocieron hasta Lemuria. Son seres muy, muy avanzados, que no se vieron reflejar en aquellos seres humanos que todavía no podían expresar bien la conciencia. Así que estos seres han bajado y han alimentado la tierra y han iluminado también los planos a todos los niveles. Bueno, estamos, por tanto, en un juego en el que se trata de entender que no hay una flor, sino hay una energía flor. Ahora, todavía el mundo elemental puede ser débico o elemental. Es elemental cuando no tiene autoconciencia y es débico cuando tiene autoconciencia. Por ejemplo, un árbol grande, centenario, tiene una dríada y una madríada. La dríada está en la parte del tronco y las hojas, la madríada es las raíces para abajo. Las dos son sagradas y las dos existen y tienen una energía de unidad entre ambos, como las dos polaridades. Pero un árbol centenario se ha individualizado ya, puede expresar un mensaje, puedes aprender de su sabiduría. No te enseña con palabras, pues a veces como estos seres que han encarnado allí sí que han tenido vidas anteriores humanas o de otro tipo, pues a veces se expresan palabras. Si no se expresa en olores, se expresa en visiones, se expresa a través de otra realidad distinta de la nuestra. Bueno, pues lo importante es eso. Primero, todo está vivo. Primero, en el mundo de la cuarta dimensión, esa vida se ve, esa vida toma forma activa, toma forma palpitante, y quienes empiezan a abrir sus ojos, su ojo interior y su percepción, empiezan a ver cosas de la cuarta dimensión que no están en tercera. Y como vamos a la quinta, pues uno habrá que ver muchas más que no están ni en tercera ni en cuarta, pero empezarán a aparecer pronto en medio de la vida de todos, y no las verá nuestra madre, las veremos nosotros, ni nuestro amigo. Solo el que lo vea, pero la verá perfectamente clara ahí delante. Bueno, pues entonces ese mundo elemental, ese mundo débico, está ahí siempre para enseñarnos y de alguna forma, pues, ahora recibimos muchos mensajes, porque ese mundo débico nunca se ha separado de lo que llamaríamos la perfección de Dios. Mientras que la mente y el corazón se ha separado, nuestro cuerpo nunca se ha separado. Y entonces es el cuerpo el que más está vinculado a esas cosas. La visión interna, la audición, es también una forma de canalizar estas energías. Cada vez hay más gentes que se abren a esa visión sutil, ¿verdad? Y lo que importa de alguna forma es que no se hagan líos. ¿Y cómo no se hacen líos? Pues es un lío, ¿qué? Pues ir a un bosque y que te hable cada árbol. Tiene que hablarte el espíritu del bosque, si no vas a enloquecer. ¿Entiendes? Pues de la misma forma cuando ves cosas. Tenemos que tener claro que no se trata de ver más y más, no. Si casi siempre tenemos que ir a la unidad de las cosas o nosotros nos confundimos muy fácilmente. Hay que ir a la esencia de las cosas, a una sola voz, una sola voz. Ese juego. La alimentación ahora, hoy, a día de hoy, lo digo porque sé que tú tienes una huerta, ¿no? Tienes un huerto con... ¿No? ¿Un huerto? Sí, yo tengo un pequeño huerto, sí. Ah, lo pone en uno de tus libros. Ah, bueno, pues es que iría a salir a arreglar el huerto y lo puse en algún lado.
Em, Yo, gracias a Dios, no me acuerdo de mis libros, ¿eh? no, bueno, lo escribía el editor, ¿eh? O sea, no sé si lo escribías tú directamente. Ah, Pero bueno. bueno, lo digo porque lo que comemos es lo que somos, es energía, son los propios, bueno, es la madre tierra, ¿no? Ahora, ¿crees que, bueno, no lo sé, ¿eh? Yo es lo que siento, ¿no? Que es indispensable comer lo más natural posible, lo más cercano a lo que... Siempre lo más importante es poner conciencia en lo que hacemos. Y segundo, disminuir los volúmenes. Solo después viene eso de ser puros. No hay nada puro. No, todo es puro más bien. ¿Eh? No hay nada que sea impuro, vamos a decirlo así. El problema no es la impureza del alimento. Es que no estés en armonía con el espíritu del alimento. Que estés comiendo carne y ni siquiera hayas agradecido al animal por su vida que te está alimentando a ti. Y al agradecer, detener ese proceso de emociones, de contraste y de miedo que se producen en la carne cuando el animal muere. Entonces el mundo indígena ha vivido casi siempre muy cerca de la carne. Ciertamente también ha estado tan vinculado a la tierra que no se ha caracterizado por altas místicas sofisticadas, sino por un camino bastante sencillo. Yo de forma natural soy vegetariano y ciertamente lo único que digo es que cualquiera que esté alimentándose se alimente con conciencia. Que se deje de cenar parece un consejo maravilloso. Hoy en día, mucho más importante de qué es lo que come. Bajar los volúmenes de la comida y dejar de comer a las últimas horas de la noche. Eso es muy importante. Que nunca se coma más tarde de las 5, de las 6 de la tarde lo más, y que se pueda entrar con el estómago bien tranquilo en el sueño, en la meditación, en lo que sea que esté ahí. Entonces, por lo demás, hay tantos obsesos del alimento que hay que decir. La obsesión envenena todo, hasta los buenos alimentos. Así que prefiero a alguien alegre comiendo lo que sea, pero con una cierta conciencia de agradecimiento, que a alguien que sepa demasiado y que esté obsesionado porque todo sea puro. Eso es absolutamente absurdo. No es el momento de jugar a extremismos de ningún tipo. Y cierto que en el naturismo y el vegetarismo hay muchos extremismos todavía. Así que ya lo dijo nuestro primo, no es pecado lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Eso es lo que hay que entender de todas las cosas. Alguien es amoroso, es alegre, déjale que coma lo que sienta que tiene que comer. Pero intentemos al mismo tiempo que armonice. No solo sufre un cerdo, el soco, una vaca, también una lechuga, y hay que armonizar con ella. Así que hay que volver a bendecir los alimentos. Esa frase que cámbiala, hay que transmitir energía de armonía a los alimentos. Ponlo así, pero hay que hacerlo. Así que hay cosas de los antiguos que no son tan absurdas. ¿Cuántas veces hemos dicho que qué loca la abuela rezando el rosario y luego nos hemos metido a, como en este templo tibetano, a recitar mantras 100.000 y ¿de qué estás hablando? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué diferencia hay entre eso? Entre una cosa y otra. Ninguna diferencia. Así que es tan moderno llevar un mala y recitar el mantra. No, si lo hacían nuestras abuelas muy bien, sin ningún problema. Dejemos de estar aquí creyendo que este es un mundo muy distinto. No, estamos girando en círculo. Solo intentamos que sea una espiral y no solo un círculo cerrado, que cada vez subamos un poquito más hacia arriba, tengamos más perspectiva. Muy bien. Pues yo no sé si quieres añadir algo más y si no, la última pregunta que te haría es a las personas que nos están viendo, ¿qué 4 pistas les podrías decir de qué pueden hacer? Meditar, respirar, dormir, no dormir, aparte de lo que quieran, que hagan lo que quieran. Pues sí, cada día hay que hacer cosas importantes, hay que hacer el amor, aunque es el amor el que nos hace a nosotros finalmente, es una frase hecha. Cada día, o por lo menos varios días por semana, hay que sudar y hay que mover. Este cuerpo no puede soportar las altas frecuencias que están descendiendo si no tiene un buen sistema muscular. El sistema adiposo no permite la recepción de ese tipo de frecuencias. Hay que respirar, hay que hacer gestos como guerrera y como guerrero al ir por la calle, al caminar por todos. Y sobre todo hay que meditar. Y como acabamos de hacer una magnífica meditación, tengo que dar solo muy pocas instrucciones, vinculadas con este tiempo y este último año, no con las viejas tradiciones. Meditar y ensoñar solo exigen una cosa, que pierdas las sensaciones del cuerpo y tu vínculo con el cuerpo físico. Porque solo así entras en contacto con el cuerpo etérico. Solo así es como si estuvieras ensoñando. Todos los días cambiamos de vehículos, cada persona. Cuerpo, el sueño, sueño sin sueños.
3 vehículos distintos que cada día tomamos, si no, no sería posible vivir. Y nosotros seguimos creyendo que solo hay uno. No. Entonces, el que nos sueña es el que somos cuando estamos dormidos. Ese es el que sueña esta vida. Tenemos que aprender a caminar hacia allá, a movernos en ese juego del otro yo, de nuestro gemelo precioso, de nuestro ser reflejo, de nuestro doble. Y lo que importa es que perdamos la sensación física del cuerpo para entrar en contacto con la vibración, que vibración y sentimiento son las cualidades del cuerpo del sueño. Allí cada palabra que dice se vuelve absolutamente realidad en un instante, y cada sentimiento se vuelve oceánico. Por eso hay tantos hombres que salen corriendo de allí, porque no soportan los sentimientos que a veces significan el recuerdo de su propia hermana, por ejemplo, madre, con la que han estado de pequeños y que ha muerto en el camino, o que no le han expresado suficientemente amor, y esa sensación de nostalgia pues acaba sacando a la persona del sueño y saliendo con un susto enorme, un enorme palpitar a toda velocidad del corazón, simplemente porque no logra asimilar los sentimientos. El hombre tiene que aprender de lo femenino a vincularse al sentimiento, no a la emoción, no a la locura del gallinero femenino, al sentimiento. Y para eso la diosa en el amor le puede transmitir esa fuerza. Bueno, pues para meditar hay que perder la relación con el cuerpo, dejar el aliento que se pierda casi y entrar en contacto con la vibración. Y mejor si es vibración luminosa. Por eso decía que el silencio es tan gratuito. Es un regalo que tenemos todos tan desde el principio que nos aterroriza. Nos aterroriza dejar de sentir. Nos aterroriza desaparecer. Nos aterroriza. Fíjate que se nos duerme una mano y nos volvemos histéricos. Bueno, pues nos aterroriza el hecho de que no haya que hacer ningún esfuerzo. Ser, no hacer. Pasar de Dharana a Dhyana significa pasar de hacer a ser. Y luego, de Dhyana a Samadhi, es pasar de ser a ser uno con todo. De tener conciencia desde un centro de la unidad de las cosas a ser la unidad de las cosas. Entonces, los consejos básicos están ahí. Y en lo relativo al amor, decir simplemente que por favor los hombres de una vez por todas entiendan que eyacular no sirve más que para tener niños y que hay que hacerlo después de un largo proceso de purificación y de un ritual que dure un día por lo menos para invocar un alma grande a nuestra vida, aquí a la tierra, que es lo que estamos para hacer. Y por lo demás, la eyaculación puede guardarse, porque la eyaculación es el poder del cuerpo luminoso. La eyaculación, como he dicho, hiperexcita emocionalmente a las mujeres, que tienen que soltar ese exceso de emotividad para sentirse en paz, para no ser celosas, para no querer controlar lo masculino. Y que sueltan eso justo cuando sienten amor, cuando pueden fundirse con un hombre, cuando pueden fundirse con un amanecer. Porque una mujer que en una relación amorosa tántrica sea capaz de 100 vuelos, ya puede hacerlo con cualquier cosa, con una flor, con el amanecer, con un animal. Ya toda su vida es la capacidad para llevar ese orgasmo a la vida corriente. Que es esa fuerza que le lleva a ser uno a convertirse en flor, en sol. Ese es el juego de lo femenino. Y en ese juego nosotros tenemos que ser los aprendices. Y más allá de que lo hayamos vivido, siempre humildes con la diosa. Bueno, pues nada más. Poder entregarse y entender que toda sexualidad, si se vive intensamente y suficiente tiempo, acaba produciendo amor. El eco del amor llega siempre cuando la mujer levanta ese fuego hasta el pecho. Porque el amor no tiene que ser una atadura. Nada de lo que nos hace sufrir es amor. El amor no hace sufrir nunca. Hace sufrir el apego, la dependencia, la falta de confianza en uno mismo, la sensación de propiedad. Pero nunca el amor hace sufrir. El amor permanece eterno a través de los años y los siglos y es como la primera vez cada vez que lo encuentras y encuentras al ser que lo representa para ti. Y sobre todo puede estar separado mucho tiempo y no tiene que haber dolor. El amor es como un poema del cielo que llega a nosotros en lo pragmático, en la vida cotidiana y que expresa la capacidad para sin palabras fundirse con el otro. Pero ahora eso también tiene que poder hacerse en la vida. Cuando tú puedes expresar ese amor de pareja en una relación con la persona que está ahí en medio, con la persona que viene a sanarse de algo, por ejemplo, siendo un terapeuta. Pues el primer tema es que mientras tú seas tú y él sea él, nunca hay posibilidad de sanación.
Para que haya sanación tiene que haber conciencia crística. Y eso significa que uno de los dos tiene que no ser. Así que, ¿cuál es el papel del terapeuta? Desaparecer. Y entonces la sanación sucede. Desaparecer como canal de energía. Desaparecer como reflejo del problema del otro. Desaparecer. Eso significa que dos, cada vez que me invoquen, yo estaré entre ellos. Cuando dos sean uno, yo estoy entre ellos. Esa es la clave del Cristo. Y por tanto, pues ese es el tema que tenemos ahora para las terapias, para la meditación, para el vínculo amoroso, en el que hay que encontrar nuevas fórmulas familiares, y para la vida comunitaria. Tenemos todo un trabajo que hacer para poder plasmar esa experiencia enorme que pocos han podido tener. Es un gran privilegio haber tenido, de la comunidad del Arco Iris, de las 40 comunidades que estaban alrededor. Y tenemos que comprender que aún eso no fue la solución. La prueba es que no estamos ahí, que hay que volver a encontrar más soluciones partiendo de eso, de que pronto todo será colectivo, de que es absurdo seguir perdiendo el tiempo en hacer comida 25 familias al mismo tiempo, 3 horas, que hay que intentar crear algo mucho más de interrelación sin perder el momento de intimidad, que hay que dejar los contratos. ¿La visión cuál es? Pues es claro, todo el mundo tiene que divorciarse. Es imposible que el amor sobreviva a través de un contrato. El amor exige libertad, si no, no puede existir. Así que sí, el papel es dejemos ya este tipo de conjuros del pasado, encontremos nuevas fórmulas familiares. Pero podríamos empezar de nuevo, ¿verdad? No te olvides de que tienes que dar una vuelta a todo esto, al terminar, porque está precioso. Sí. Con la cámara. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues con esto acabamos. Muchas gracias, Millo. Muchas gracias, Casa del Tíbet. Y nada, muchas gracias a vosotros por escucharnos. Y al Buda Sakyamuni y a los suyos. A todos los que han venido desde entonces. Bueno, pues buen camino a todos. Buen camino. A big bright light shines now on me. A big bright light fills my heart with peace. Fills my heart with peace. Fills my heart with peace. Om Narayana Shanti Om Narayana Shanti Om Narayana